Continuamos hoy estudiando el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Y en nuestro programa anterior comenzamos a considerar el testimonio de Juan el Bautista, con lo cual iniciamos la segunda parte de este capítulo 1, que constituye la introducción al Evangelio según San Juan. Hablábamos de que algunos sacerdotes y levitas habían venido a donde Juan para preguntarle quién era él. Y vimos que él les contestó que él no era el Cristo. Pero ellos insistieron en que él les dijera quién era. No podían volver a quienes les habían enviado con simplemente un montón de negativas. Así pues, Juan por fin se identifica. Les dice que es una voz. Es que Cristo era el Verbo y Juan era la voz. Ahora note usted el gran mensaje que da Juan el Bautista. Él dice, enderezad el camino del Señor. Les está diciendo que se preparen para la venida del Señor. Creemos que lo que Juan quiere decir aquí es que el reino de los cielos se ha acercado. Es que se acercó en la persona del Rey. Y por eso les dice, enderezad. Esto equivaldría a decirles que quiten las cosas malas de sus vidas, que pongan sus vidas en orden. Cuando hacemos eso, amigo oyente, entonces tenemos comunión con Dios. El mismo apóstol Juan en su primera carta universal, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y continúa aquí el apóstol Juan enseñándonos en los versículos siguientes, versículos 8 y 9 de su primera epístola, que necesitamos limpiar nuestras vidas mediante la confesión. Dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Volviendo ahora al capítulo 1 del Evangelio según San Juan, notará usted que él está citando al profeta Isaías, allí en el versículo 23. Ahora el versículo 3 en Isaías capítulo 40 dice, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y continuamos ahora con los versículos 24 y 25 de este primer capítulo del Evangelio según San Juan. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ahora le presentan una cosa técnica. Le dicen, bueno, si no eres uno de estos, entonces, ¿por qué bautizas? Y en el versículo 26 dice que Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Hoy en día llamamos a este hombre Juan el Bautista. Pero la realidad es que él negó que de veras era el Bautista. Dijo que meramente usaba agua, pero añadió que había uno que venía después de él y que éste bautizaría en fuego y en Espíritu Santo. Ese es pues el bautismo de juicio que ha de venir sobre la tierra, mientras que el bautismo del Espíritu Santo tuvo lugar en el día de Pentecostés. Ahora quizás usted se pregunte si en aquel día Cristo no estaría allí entre la multitud. Si Él no estaría allí mientras le hacían estas preguntas a Juan. Bueno, la verdad es que no lo sabemos, pero bien pudo haber estado allí. Leamos ahora el versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Un siervo tenía que hacer toda tarea que le diera su amo. Un discípulo, sin embargo, debía hacer toda tarea menos aquella de desatar la correa del calzado al maestro. Esa era la regla de aquel entonces. Y Juan estaba diciendo que él era un siervo, ni siquiera un discípulo. Era simplemente un siervo. Y ni siquiera se consideraba digno de ser ese siervo. Sin embargo, eso es lo que era. Leamos el versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al principio de este estudio dirigimos nuestra atención al hecho de que Juan nos relaciona con la geografía y el calendario. Tenemos aquí un sitio geográfico en este versículo 28. Y luego, fíjese usted que el próximo versículo, el versículo 29, principia diciendo, el siguiente día.
Es decir, que Juan nos está enseñando que Jesús vino desde la eternidad, el Verbo hecho carne, y que ahora está relacionado con nuestro calendario aquí en la tierra y con nuestro reloj. Leamos ese versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Juan le señala, Él es el Salvador. No es tan solo el Mesías, sino también el Salvador. Él es un gran Salvador porque es el Cordero de Dios. Es un Salvador perfecto porque quita el pecado. Es un Salvador todopoderoso porque quita el pecado del mundo. Es un Salvador perpetuo porque quita. No dice que quitó ni que quitará, sino que quita. Y este es el tiempo presente. Esto nos dice que cualquiera puede llegar a Él en cualquier momento. Encontramos aquí el cumplimiento de la respuesta que Abraham le había dado a Isaac hacía muchísimos años. Isaac había dicho, He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Recuerda usted que lo leímos allá en Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8? A lo cual Abraham respondió que Dios proveería. Juan nos dice que Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero provisto por Dios. Y esto comprueba que al ofrecer aquellas primeras ofrendas a Dios, Caín había hecho lo malo y que Abel había hecho lo bueno. Abel trajo un corderito. Todos los corderos que fueron matados durante tantos siglos en los altares judíos ahora hallan su cumplimiento en él. Y Juan le señala, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Continuamos ahora con los versículos 30 y 31. Este es aquel de quien yo dije, Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan está diciendo que Jesús es el que bautiza en verdad. Podemos llamarle Jesús el Bautista. Él es quien bautizará en espíritu y en fuego. El bautismo del Espíritu Santo fue cumplido en el día de Pentecostés, y el de fuego es el juicio que todavía ha de venir sobre esta tierra. Continuemos ahora con los versículos 32 al 36 de este primer capítulo del Evangelio según San Juan. Y a propósito, amigo oyente, espero que usted todavía continúe con nosotros, que tenga su Biblia abierta allí en el Evangelio según San Juan capítulo 1 para que siga con nosotros la lectura, de manera que usted también se familiarice con los pasajes que vamos considerando. ¿Está bien? Bueno, versículos 32 al 36, aquí en el capítulo 1 de Juan, dicen, También dio Juan testimonio diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Desde mucho antes, Jesucristo ya era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es en cuanto a la obra de Cristo. Ahora dice, He aquí el Cordero de Dios, es decir, Él es el Cordero en persona. Vemos que Juan bautizó a Jesús y que Jesús fue identificado por el Espíritu Santo. De modo que, al ver a Jesús caminando por allí, Juan dice, He aquí el Cordero de Dios. Y continuemos ahora con los versículos 37 al 39 y veamos el principio del ministerio de Jesús. Versículos 37 al 39 de este primer capítulo de Juan. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Les dijo, Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Hoy en día, Jesús le extiende a usted, amigo oyente, la misma invitación. Él le dice, Venid y ved. Y el apóstol Pedro parece completar esta invitación cuando dice allá en su primera carta, capítulo 2, versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Volviendo ahora al capítulo 1 del Evangelio según San Juan,
Note usted una vez más cuán específicamente se relaciona esto con el tiempo. Dice la última parte del versículo 39, era como la hora 10, es decir, era tarde en la noche. Uno de estos dos, que habían sido discípulos de Juan el Bautista, era Andrés, y lo primero que hace es buscar a su propio hermano Simón. Leamos los versículos 40 al 42 de este capítulo 1 de Juan. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es, el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La distinción en el idioma castellano entre Pedro y piedra no refleja la fuerza del original arameo y griego, donde una misma palabra designa a la vez la firmeza que caracteriza a la roca y el nuevo nombre. Este hombre Simón era de carácter muy débil, pero nuestro Señor le dijo que sería una piedra. Y tal vez todo el mundo se rió allí ese día porque ninguno creía que Simón llegaría a ser el hombre fuerte que llegó a ser. ¿Quién creyera que este hombre se pararía en el día de Pentecostés para predicar ese poderoso sermón que inició la edad de la iglesia? Continuemos con los versículos 43 y 44. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Betsaida está en el mar de Galilea. Sabemos que Pedro, Andrés y Felipe vivían allí y que eran pescadores. Continuemos ahora con los versículos 45 y 46. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Natanael, amigo oyente, es uno que presume ser sabio y aquí cree decir una agudeza. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Y tal vez se rió de su propio chiste. Pero Felipe no se rió, simplemente le dijo, ven y ve. Y eso en realidad es lo importante, ven a Cristo. Ahora el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. También podríamos decir que Jesús dijo, aquí hay un israelita en quien no hay Jacob, ya que el nombre de Jacob significaba suplantador o engañador en el hebreo. Jesús se refiere al hecho de que el nombre de Jacob fue cambiado a Israel, que significa gobernará como Dios. Natanael acostumbraba a decir cosas ingeniosas y chistosas, pero nunca con alguna mala intención. Y como él hay muchos. Siempre nos agradan las personas que tienen un sentido del buen humor, pero la verdad es que tememos al hombre que no lo tiene. Y por eso nos gusta Natanael. No hay Jacob en este hombre, un israelita en quien no hay engaño. Continuemos ahora con los versículos 48 y 49. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El Señor Jesucristo tuvo dos discípulos que tuvieron muchas dudas. Uno, que las tuvo al principio de su discipulado, fue Natanael, y el otro, que las tuvo al final, fue Tomás. Este hombre, este que duda, este que se pregunta si algo de bueno puede salir de Nazaret, confiesa inmediatamente que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y son muchos los hombres que hoy en día todavía hacen la misma pregunta. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Nuestro Señor Jesucristo pasó allí 30 años. Veamos ahora el versículo 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Natanael había confesado que el Señor Jesús era el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Y eso revela que algo de mucha importancia había salido de Nazaret. Pero el Señor más o menos le reprende y le pregunta que si era simplemente porque le dijo que le había visto debajo de la higuera que había creído. Y Jesús le promete que vería cosas mayores que esas en los próximos 3 años. Y la verdad fue que Natanael vio cosas mucho mayores que estas. Sin embargo, Jesús sigue contándole aún más.
Leamos el versículo 51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Nuestro Señor había dicho a este hombre, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y ahora nuestro Señor sigue hablándole y se refiere al incidente en la vida del patriarca Jacob, quien cuando era joven tuvo que salir de su hogar huyendo. Tuvo que salir de su casa porque su hermano Esaú le buscaba para matarle. Pasó su primera noche fuera del hogar allá en Betel, y allí el Señor se le apareció y vio una escalera que bajaba del cielo. Por esa escalera los ángeles subían y descendían. El significado para Jacob era que Dios no había perdido contacto con él, que Dios siempre estaría con él, aunque hubiera salido de su hogar. Jacob había creído que cuando salió de su hogar había dejado atrás a Dios. Claro es que tenía una perspectiva limitada en cuanto a Dios, pero en Betel Jacob se dio cuenta de que Dios estaría siempre con él. Y nuestro Señor se refiere a esto aquí, y dice que la escalera era Él mismo. Le dice, ahora tú verás a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles estaban en sujeción a Cristo y le servían. Aquí se revela que Jesús estaba encargado de los ángeles, por tanto los podía mandar como mensajeros del cielo y también que regresaran al cielo. Jesús pues le dice a Natanael que vería el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vería hablar al Padre desde la parte superior de esa escalera, diciéndole a su Hijo que estaba abajo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». La escalera es Cristo, y es solo por esta escalera que usted y yo, amigo oyente, podemos comunicarnos con Dios. El Señor Jesús dijo allá en el capítulo 14 de este Evangelio de Juan, versículo 6, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Él es la escalera. No es una escalera por la cual uno sube, sino una escalera en la cual uno confía. Es una escalera en la cual uno se apoya y en la cual uno cree. Y esto es lo importante aquí, amigo oyente. Y bien, así concluye nuestro estudio del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Al seguir nuestro estudio en el próximo capítulo, el capítulo 2, comenzaremos con la siguiente división mayor del Evangelio según San Juan. Los capítulos 2 hasta el 12 nos dan el testimonio de las obras y las palabras de Cristo. Que las bendiciones de Dios reposen sobre usted, ahora y siempre. Continuando con nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, llegamos hoy al capítulo 2. Pero antes de entrar de lleno en este capítulo 2, creemos que sería conveniente que hiciéramos un breve repaso de lo que aprendimos en el capítulo 1. El primer capítulo de este Evangelio de Juan fue un capítulo algo extenso, algo largo. Así es que sería apropiado que hiciéramos un repaso aquí. En primer lugar, dividimos el capítulo 1 en dos secciones principales. Primero, el prólogo al Evangelio de Juan, el cual trata de la encarnación de Jesucristo y comprende los versículos 1 al 18. Encontramos allí tres grandes bloques de construcción en el prólogo, y los otros versículos son como el cemento que los une. En cada bloque hay tres grandes declaraciones. El primer bloque es el Verbo, es Dios, lo cual constituye la identificación, y tenemos allí las tres declaraciones. El segundo bloque es el Verbo fue hecho carne, lo cual constituye la explicación junto con sus tres declaraciones. Y el tercer bloque es el Verbo dio a conocer a Dios, lo cual es la declaración junto con sus tres declaraciones. En el resto del capítulo 1, desde el versículo 19 hasta el versículo 51, tenemos la introducción al Evangelio de San Juan. En esta sección hay 4 testimonios importantes. En primer lugar, tenemos el testimonio de Juan el Bautista. En el versículo 36, encontramos que Jesús es el que revela a Dios. En el versículo 29, tenemos que Jesús es el Redentor de los hombres. En segundo lugar, tenemos el testimonio de Andrés. Y en el versículo 41 vimos que Andrés declara que Jesús es el Mesías, el Cristo. En tercer lugar, tenemos el testimonio de Felipe, quien en el versículo 45 declara que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y en cuarto y último lugar, tenemos el testimonio de Natanael, quien declara, en el versículo 49, que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel.
En el capítulo 1 vimos el contraste entre Jesús y Juan, el que por cierto es muy claro. Cristo es desde la eternidad, en cambio Juan vino. Cristo es el Verbo, Juan es un hombre. Cristo es Dios mismo, Juan fue enviado por Dios. Cristo es la luz, Juan testificó de la luz. Cristo es el objeto de nuestra confianza, Juan es el agente que señala a Cristo. Y esto pues constituye el contenido del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Y ahora sí pasamos al capítulo 2. En este capítulo 2 encontramos el milagro en la boda de Caná, el primer milagro del Señor Jesucristo. Llegamos ahora a un incidente muy importante en el ministerio de Jesús. Ocurre cuando fue convidado a la boda de Caná. Pues allí fue donde hizo su primer milagro. Leemos en el versículo 11 que este principio de señales hizo Jesús. Esto entonces es la respuesta a quienes enseñan que cuando el Señor Jesús era niñito, cuando vivía allá en Egipto, jugaba con los otros muchachitos que formaban unos pichones de barro, y que cuando el niño Jesús los tocaba, pues que aquellos pichones se iban volando. Es una bella historia, pero no está basada en la realidad, amigo oyente. Esta frase, este principio de señales, aclara de una vez por todas que Jesús no hizo milagros por allá en Egipto. Este es su primer milagro. Ahora note usted que una vez más, Juan relaciona este evento con el tiempo y con el espacio. Comienza diciendo, al tercer día. Nuestro Señor, pues, sale ahora en su ministerio. Leamos, pues, los primeros 2 versículos de este segundo capítulo del Evangelio según San Juan. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Como ya hemos dicho, muchos creen que el motivo de que María, la madre de Jesús, estuviese allí, era que ella era pariente de los que se casaban, o por lo menos de una de las familias. Creemos que esta es mayormente una suposición, pero bien puede que sea verdad. El Señor Jesús y sus discípulos también fueron convidados. Y como ya lo dijimos también, veremos aquí que Jesús hará su primer milagro. Usted recordará que el primer gran milagro de Moisés, o sea, la primera de las 10 plagas, fue la de convertir las aguas del río Nilo en sangre. Aquí en este capítulo 2 de San Juan, Jesús cambiará el agua en vino. Se cree que esta referencia al tercer día significa que esto ocurrió tarde en febrero o temprano en marzo del año 27 después de Jesucristo. Lo verdaderamente interesante es que Juan da con mucho cuidado los lugares geográficos. En el último capítulo estuvimos en Betsaida y ahora nos encontramos en Caná de Galilea. Luego, más adelante, veremos que Jesús irá hasta Capernaum, según dice el versículo 12, y de allí a Jerusalén, según el versículo 13. De modo que Juan nos da aquí muchos datos geográficos. Juan dice que la madre de Jesús estuvo allí. Ahora no sabemos por qué, pero Juan nunca la llama por su nombre María en su Evangelio. Bueno, ella viene a Jesús con una petición bastante extraña. Fíjese usted lo que le dice a Jesús aquí en el versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Aquí surge una pregunta en cuanto al vino. Hace algún tiempo, alguien que participa y concuerda con la teología liberal, escribió un artículo en el cual llamaba a Jesús contrabandista de licores. ¡Qué sacrilegio! En el tiempo de Jesús, el vino era parte integral, parte principal de la dieta. Sin embargo, la borrachera era condenada categóricamente. También es cierto que usaban vino en las ceremonias levíticas. Era la libación. Pero nunca hubo idea de borrachera relacionada con esta ofrenda. Una boda es una ocasión religiosa, y estas eran personas que creían en el Antiguo Testamento. Y usted puede notar que no hubo ninguna borrachera en esta boda. Ahora, la boda es una descripción de otra boda que viene. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio en la tierra en unas bodas, y lo terminará en cuanto a la iglesia con la celebración de sus bodas con ella. En la cena de las bodas del Cordero, la iglesia le será presentada como novia. Este, pues, es el primer milagro que hizo Jesús. El primer milagro público de Moisés fue el de convertir las aguas del Nilo en sangre. El primer milagro de Cristo fue el de cambiar el agua en vino. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¡Qué contraste, amigo oyente!
Ahora, ¿qué quiso decir María con su declaración? En primer lugar, es bueno que nos demos cuenta del hecho de que esta era una familia muy pobre. Simplemente no había suficientes refrescos. En su comentario, Ben Gal dijo que cuando ella le dijo al Señor que no tenían vino, quiso indicar suavemente que él y sus discípulos deberían salir. Ahora, Juan Calvino, por su parte, escribió que era una sugerencia para que él divirtiera a los convidados con un discurso. Calvino creía que la madre de Jesús le decía, ¿por qué no les das alguno de tus famosos discursos? Pero el caso es que él todavía no había dado ningún discurso, porque este es el principio de su ministerio público. Pero algunos creen que bien pudo haber sucedido como Juan Calvino lo sugiere. No creemos que el contexto aquí admita ninguna de estas dos interpretaciones. No creemos que fue una sugerencia para que él saliera y tampoco creemos que fue una sugerencia para que divirtiera a los convidados. Creemos francamente que lo que ella está diciendo es, haz un milagro. Esta es una ocasión apropiada. Usted recordará que cuando el ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo que ella sería quien daría a luz al Mesías, María preguntó en cuanto al nacimiento virginal. Dijo allá en el capítulo 1 de San Lucas, versículo 34, ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Y Gabriel le indicó con toda claridad que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que el ser que nacería sería divino y santo. María entonces demostró su fe y su sumisión cuando dijo en el versículo 38 de Lucas 1, «He aquí la sierva del Señor». Y desde ese momento en adelante una nube pasó sobre su cabeza y siempre hubo dudas. Los hombres realmente le hacen preguntas en cuanto a Jesús, y creemos que ella realmente dice, aquí tienes tu oportunidad de hacer un milagro y demostrar que yo tenía razón cuando dije que tú tuviste un nacimiento virginal y que tú eres el que he declarado que eres. Pero Jesús le da una respuesta muy clara. Leámosla aquí en el versículo 4 del capítulo 2 de San Juan. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Él estaba diciendo, esta no es la ocasión. Yo te vindicaré, pero aquí no. Cuando Jesús colgaba en la cruz y su madre se paró debajo de aquella cruz, usted recordará que él la miró y le dijo allá en el capítulo 19 de Juan, versículo 26, Mujer, he ahí tu hijo. Su hora vino entonces. Fue su hora cuando él murió, porque en 3 días resucitaría de los muertos. Creemos que cuando los discípulos se reunieron en el aposento alto, después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, le fue entonces posible a María mirar a su alrededor y decirle a cada uno de sus discípulos, ¿no les dije que Él era el Hijo de Dios? El apóstol Pablo dice, escribiendo a los Romanos capítulo 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. De modo que aquí ella le está pidiendo a Jesús que haga algo que demuestre quién es y que le vindique a ella. Entonces, Él le dice que hará exactamente eso, pero que la hora todavía no había llegado. Ahora, esa hora sí llegó. Su resurrección comprobó quién es. Y no olvide usted, amigo oyente, que la resurrección también comprueba el nacimiento virginal de Cristo. Somos propensos a considerar el nacimiento virginal solamente durante el tiempo de la Navidad y como un hecho aislado. Pero esto tiene íntima relación con su resurrección, amigo oyente, porque comprobó que Jesucristo era quien dijo que era. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Su madre dijo a los que le servían, «Haced todo lo que os dijere». ¡Qué consejo tan bueno, amigo oyente! Sería un buen texto para un sermón en el Día de la Madre. «Haced todo lo que os dijere». El título del mensaje sería El consejo de una madre. Es un buen consejo. Algunos han hablado sobre este texto y han sugerido que este fue el único mandamiento que María dio. Pero no nos atrevemos a llamarlo mandamiento. Creemos que es más bien un consejo, un buen consejo. De hecho, un excelente consejo. Continuemos con los versículos 6 y 7 de este capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Nuestra atención ahora es dirigida hacia estas 6 tinajas de agua. Las usaban en los ritos de purificación externa.
Esta era una familia pobre y evidentemente estas tinajas eran viejas, muy usadas y probablemente las habían guardado aparte en algún lugar. Esperaban que cuando los convidados vinieran, que ojalá ninguno se fijara en ellas. Y creemos que nuestro Señor debe haberle causado pena a esta familia cuando pidió que sacaran estas tinajas. Pero luego Él les explica lo que quiere que hagan y entonces las llenan hasta arriba. Leamos ahora los versículos 8 al 10 del capítulo 2 de Juan. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora no quisiera que nos desviemos del tema aquí y que entremos en discusiones en cuanto a si este era vino embriagador o no. No creemos que tal tipo de discusiones sean provechosas y, más que eso, esta no es la cuestión de importancia en este pasaje. Note usted que hay algo aquí que se omite. ¿Dónde está la novia? No la encontramos en ninguna parte. ¿Y cómo era el traje de la novia? ¿No era esto acaso lo más importante de la boda? Quizá usted, amigo oyente, al igual que yo, ha presenciado muchas bodas y se habrá dado cuenta que cuando el predicador entra en la iglesia, nadie tiene verdadero interés en el predicador. Luego entra el novio y francamente tampoco tienen mucho interés en él. La única persona que le da una sonrisa al novio es la madre de él. Pero entonces entra la novia y todo el mundo la mira. Ahora, ¿qué tipo de traje tenía esta novia aquí? Bueno, no lo sabemos. Jesús y esas tinajas de agua son lo más importante aquí. Amigo oyente, aquí hay algo que es maravilloso. Tomó unas tinajas y mandó que las llenaran de agua. Luego sirvieron el agua y creemos que el milagro tuvo lugar cuando llevaron el agua y la sirvieron a los convidados. Se cambió en vino. Creemos que así fue como el milagro tuvo lugar. Y aquí tenemos una gran lección espiritual para nosotros, amigo oyente. Jesús nos usa hoy en día como usó aquellas tinajas de agua. Somos como tinajas que son golpeadas y batidas. No somos atractivos y por eso debemos ser apartados y ocultados de la vista. Pero Él quiere usarnos, quiere llenarnos de agua. Ahora, ¿cuál es el agua? El agua, amigo oyente, es la palabra de Dios. Quiere llenarnos del agua de la palabra de Dios. Luego, después que nos llena del agua de la palabra de Dios, quiere que la compartamos. Y cuando hacemos eso, no sabemos cómo explicarlo, pero cuando el agua es vaciada de las tinajas y llega hasta los sedientos, es entonces cambiada en vino. Es cambiada en el vino de la alegría por medio de la operación del Espíritu Santo. Se nos manda allá en la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. El Espíritu Santo, amigo oyente, toma esa agua y hace un milagro en la vida del individuo. No lo podemos explicar, pero sabemos que sí sucede. Son varias las personas que nos han escrito y que nos han contado que han sido salvadas simplemente al escuchar la palabra de Dios por medio de este programa. No lo podemos comprender. Somos simplemente una vieja tinaja de agua y tenemos dentro de nosotros un poquito de agua de la palabra. Tratamos de dársela a usted, amigo oyente, y utilizamos la radio como medio para compartirla. Allá donde usted está, Dios transforma esta agua en vino de la alegría. Sabemos que tal cosa ocurre, pero no lo podemos explicar. Hay, por otra parte, tantas personas hoy en día que quieren salir para testificar o quieren salir para hacer algo para el Señor. Pero antes de poder hacer algo efectivo, amigo oyente, tenemos que recordar que somos simplemente unas tinajas de agua, viejas y golpeadas, y que Cristo quiere tomarnos y llenarnos con la palabra de Dios. Es precisamente por eso que la enseñamos con tanto ahínco en esta audición. Creemos que lo que le falta a usted, amigo oyente, es el vino de la alegría en su vida, y nada menos que la palabra de Dios puede traérselo. Y sabemos que esto es verdad porque hemos recibido miles de cartas que lo testifican. Bien, leamos ahora el versículo 12 de este capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Creemos que esto se refiere a ese tiempo cuando su pueblo natal no le quiso aceptar. Usted recordará que en aquella ocasión trataron de acabar con él.
Cuando entró en la sinagoga y leyó el libro de Isaías y dijo que estas profecías se cumplían con su venida, el pueblo no le creyó y dijeron, ¿no es este el hijo de José? Probablemente le habrían destruido en aquella ocasión. Por tanto, cambió su centro de operaciones a Capernaum, y que sepamos, Capernaum fue el centro de operaciones de Jesucristo durante su ministerio público de 3 años. Y bien, amigo oyente, nos detenemos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Deseamos para usted las ricas bendiciones del Señor en su vida.